«Por favor, ayúdame», grita una mujer postrada en cama y suplica al ladrón que invade su casa. Cuando su esposo llega, queda en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de Málaga caía con fuerza sobre el pequeño lavadero donde Mateo Ruiz pasaba la mayor parte de sus días. A sus 35 años, había aprendido a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas. El brillo de un parachoques recién pulido, la sonrisa de agradecimiento de un cliente satisfecho y, sobre todo, la mirada llena de admiración de su hijo Hugo cuando lo recogía al final de la jornada. «Mateo, hay otro coche esperando», gritó Paco, el dueño del lavadero, mientras señalaba un BMW negro que acababa de entrar en el recinto. Con un suspiro, Mateo se secó el sudor de la frente y se dirigió hacia el vehículo. Al acercarse, el aroma que emanaba del interior le provocó un cosquilleo en la nariz. Era el inconfundible olor de una buena comida casera. El propietario del coche, un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de chef, había dejado su chaqueta en el asiento trasero. «Buenos días», saludó Mateo con una sonrisa profesional. «¿Lavado completo?». El hombre asintió distraídamente mientras hablaba por teléfono. «Sí, necesito la cocina lista para esta noche. Tenemos reservas completas y el crítico de la opinión de Málaga estará allí». Mientras limpiaba el coche, Mateo no pudo evitar admirar los detalles de la chaqueta de chef. El logo bordado pertenecía a El Mirador, uno de los restaurantes más prestigiosos de Málaga. Sus dedos rozaron suavemente la tela, permitiéndose por un momento soñar con lo que podría haber sido. Desde niño, la cocina había sido su pasión secreta, un universo de sabores y texturas donde podía expresarse libremente. «¿Te interesa la gastronomía?», preguntó el chef, que había terminado su llamada y observaba a Mateo con curiosidad. «Siempre ha sido mi sueño», respondió Mateo con sinceridad, sorprendiéndose a sí mismo por la confesión. «Pero la vida tenía otros planes para mí». El chef sonrió con entendimiento y le entregó una tarjeta. «Si alguna vez quieres pasar por la cocina, llámame. Siempre necesitamos manos hábiles». Mateo guardó la tarjeta en su bolsillo, sabiendo que probablemente nunca llamaría. Sus sueños habían sido reemplazados por responsabilidades más urgentes, especialmente desde que la madre de Hugo los había abandonado poco después del nacimiento del niño, dejándolo solo para criar a un bebé con una enfermedad crónica que los médicos llamaban fibromialgia juvenil, una condición rara que causaba a su hijo dolores constantes. Al finalizar su turno, Mateo recogió a Hugo de casa de doña Carmen, la vecina que cuidaba de él mientras trabajaba. Encontró a su hijo acurrucado en el sofá, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto. «Ha tenido un día difícil», explicó Carmen en voz baja. «El dolor en las piernas no le ha dejado dormir». Mateo se arrodilló junto a su hijo y le acarició suavemente el cabello. «Hey, campeón, ¿listo para ir a casa?». Hugo asintió débilmente y extendió los brazos para que su padre lo cargara. A sus 5 años, era ligero como una pluma, lo que a veces preocupaba a Mateo. Debería estar creciendo más rápido, corriendo, saltando como los otros niños, no confinado a sofás y camas por el dolor. En su pequeño apartamento en el barrio de El Palo, Mateo preparó la cena mientras Hugo coloreaba en la mesa de la cocina. Era una rutina establecida: espaguetis con tomate los lunes, tortilla de patatas los martes. Cocinar para su hijo era lo más cercano que Mateo había estado de cumplir su sueño culinario. «Papá, ¿cuándo podré tomar esa medicina que el doctor dijo?», preguntó Hugo levantando la vista de su dibujo. La pregunta cayó como un peso sobre los hombros de Mateo. El reumatólogo infantil había recomendado un tratamiento biológico nuevo, uno que podría aliviar significativamente los síntomas de Hugo, pero que costaba una fortuna y no estaba cubierto por la seguridad social. «Pronto, cariño. Papá está ahorrando para ello». Pero ambos sabían que pronto era una promesa vacía. Con su salario apenas cubrían el alquiler y los gastos básicos. El tratamiento, que costaba más de 1.000 euros mensuales, estaba completamente fuera de su alcance. Esa noche, después de acostar a Hugo,
Mateo se sentó frente a la mesa de la cocina con todas las facturas desplegadas ante él. Había agotado todas las opciones: préstamos denegados, horas extra que ya no podía hacer, ventas de objetos personales que ya no tenía. La desesperación comenzaba a crecer en su interior como una ola oscura, amenazando con ahogarlo. Fue entonces cuando vio el anuncio en el periódico local. Una casa en la exclusiva urbanización de La Cala del Moral había sido listada para venta. La fotografía mostraba una propiedad elegante, claramente perteneciente a alguien con recursos. Lo que captó su atención fue la nota al pie: propiedad temporalmente desocupada. Visita solo con cita previa. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente, un pensamiento que nunca antes habría considerado. Mateo Ruiz era un hombre honesto, siempre lo había sido, pero el llanto amortiguado de Hugo, que llegaba desde su habitación incluso después de la dosis de analgésicos, estaba rompiendo algo dentro de él. Esa misma semana, Mateo comenzó a observar la casa a distancia. Confirmaría que realmente estaba vacía antes de hacer algo impensable. Durante 3 días, no vio movimiento alguno. Ni luces, ni coches, ni indicios de vida. Solo una elegante propiedad mediterránea con vistas al mar, descansando bajo el sol de Málaga. Lo que Mateo no sabía era que, en el interior de esa aparentemente vacía residencia, se desarrollaba otra tragedia. Sofía van der Berg, una mujer holandesa de 30 años, yacía en una habitación en penumbra, demasiado débil para levantarse de la cama. Su cabello, antes una cascada dorada, había desaparecido completamente, y su cuerpo, que alguna vez había atraído miradas admirativas por las calles de Málaga, ahora estaba demacrado por la enfermedad y el abandono. Hacía 4 días que Javier, su esposo, se había marchado a un supuesto viaje de negocios a Granada. Antes de partir, había desconectado el teléfono fijo y se había llevado el móvil de Sofía, dejándola completamente incomunicada. Las palabras que había escuchado accidentalmente resonaban en su cabeza como una sentencia: no te preocupes, cuando regrese probablemente ya habrá terminado todo. Entre la fiebre y la deshidratación, Sofía entendía perfectamente lo que significaba. Después de su diagnóstico de cáncer de mama, después de la doble mastectomía y durante la devastadora quimioterapia, había visto cómo el amor de Javier se transformaba en resentimiento, luego en repulsión, y finalmente en esta calculada crueldad. Mientras la noche caía sobre Málaga, 2 almas desesperadas se preparaban para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Mateo, empujado por una necesidad que superaba su moral, y Sofía, abandonada a una muerte lenta y solitaria, estaban a punto de cruzar sus caminos de la manera más inesperada posible. La noche del viernes se presentó con una luna menguante que apenas iluminaba las calles de Málaga. Mateo observó a Hugo dormido, con su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular. Le había dado un doble analgésico para asegurar que descansara bien mientras él estaba fuera. Doña Carmen había accedido a quedarse con él, creyendo la excusa de Mateo sobre un turno extra nocturno en el lavadero. «Volveré antes del amanecer», se prometió a sí mismo mientras dejaba un beso ligero en la frente de su hijo. Vestido completamente de negro, con una mochila vacía a la espalda y guantes de látex que había tomado prestados del trabajo, Mateo se sentía como un personaje de una película mala. Nunca en sus 35 años había considerado robar. La honestidad había sido el valor que su madre, una limpiadora que lo había criado sola, le había inculcado con más firmeza. «Perdóname, mamá», susurró mientras caminaba por las desiertas calles de El Palo hacia la parada de autobús. El trayecto hacia la Cala del Moral fue breve. La urbanización donde se encontraba la casa estaba a unos 20 minutos a pie desde la última parada. Mateo había memorizado la ruta durante sus observaciones previas, evitando cuidadosamente las zonas más iluminadas y las casas con sistemas de seguridad visibles. La propiedad objetivo se alzaba majestuosa al final de una calle empinada, parcialmente oculta tras un muro de bugambillas. Mateo se detuvo en las sombras, evaluando la situación por última vez. No había alarmas visibles ni cámaras de seguridad que pudiera detectar.
Las ventanas permanecían oscuras, confirmando su teoría de que la casa estaba vacía. Con el corazón martilleando contra su pecho, saltó el muro lateral y se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad. Una terraza con vistas al Mediterráneo se extendía ante él, con muebles de exterior cubiertos por fundas protectoras. La puerta corredera de cristal estaba cerrada pero no asegurada con llave, un descuido que interpretó como otra señal de que la casa llevaba tiempo desocupada. Solo lo necesario, se recordó mientras deslizaba la puerta con cuidado extremo. Algo pequeño y valioso que pueda vender rápido. El interior de la casa estaba sumido en penumbras, pero la luz de la luna que se filtraba a través de los grandes ventanales le permitió distinguir un salón elegantemente amueblado. Todo denotaba riqueza: los sofás de cuero, los cuadros que adornaban las paredes, los objetos decorativos que seguramente tendrían valor. Mateo avanzó con cautela, moviéndose como una sombra entre los muebles. En una mesita auxiliar encontró lo que parecía ser un reloj de lujo. Lo examinó brevemente antes de guardarlo en su mochila. En una vitrina descubrió varias figurillas que parecían de plata. También las tomó. Mientras se dirigía hacia lo que suponía sería el dormitorio principal en busca de joyas o más objetos de valor, un sonido casi imperceptible lo detuvo en seco. Un gemido, tan débil que por un momento pensó haberlo imaginado. Conteniendo la respiración, permaneció inmóvil, atento a cualquier otro sonido. Segundos después, volvió a escucharlo. Un quejido humano, sin duda, proveniente de algún lugar de la casa. El pánico fue su primera reacción. No estaba solo. Alguien más estaba en la casa. Su instinto le gritaba que saliera de allí inmediatamente, que abandonara el plan, que regresara a la seguridad de su hogar. Pero entonces el sonido se transformó en palabras débiles, apenas audibles, en un español con acento extranjero. Ayuda, por favor, agua. No era la voz de un vigilante o un propietario enfadado. Era la voz de alguien en apuros, alguien que sufría. Contra todo sentido común, Mateo siguió el sonido hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y un olor acre a enfermedad y encierro escapaba por la rendija. Con el corazón en la garganta, empujó suavemente la puerta. La imagen que encontró quedaría grabada en su memoria para siempre. Sobre una cama revuelta yacía el cuerpo consumido de una mujer. Su rostro, enmarcado por un pañuelo que apenas cubría su cabeza calva, estaba demacrado y pálido. Sus ojos, hundidos pero intensamente azules, se fijaron en él con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. «Agua, por favor», repitió la mujer, extendiendo una mano temblorosa. Mateo dejó caer la mochila, olvidando por completo su propósito original. En segundos había corrido a la cocina, encontrado un vaso y lo había llenado de agua fresca. Cuando regresó a la habitación, ayudó a la mujer a incorporarse ligeramente y sostuvo el vaso mientras ella bebía con avidez. «Gracias», murmuró ella después de vaciar el contenido. Su voz sonaba un poco más fuerte, aunque seguía siendo apenas audible. «¿Quién eres?», Mateo titubeó. La verdad era impensable, pero mentir a esta mujer en semejante estado le parecía aún peor. «Me llamo Mateo», respondió finalmente, «y yo no debería estar aquí». Un atisbo de comprensión cruzó el rostro demacrado de la mujer, pero no había juicio en su mirada. «Sofía», se presentó ella con un hilo de voz, «y yo tampoco debería estar aquí, supongo. Al menos, eso es lo que mi marido pensó cuando me dejó hace 4 días sin comida ni teléfono». La declaración, pronunciada con una calma sorprendente, golpeó a Mateo como una bofetada. De repente, su transgresión parecía insignificante comparada con la crueldad que estaba presenciando. «¿Tu marido te abandonó? Estando así?» Sofía asintió débilmente. «Cuando el cáncer y la quimioterapia me convirtieron en algo que ya no quería ver. Algo que ya no combinaba con su imagen pública». El silencio que siguió estaba cargado de horror y comprensión. 2 extraños unidos por la desesperación, cada uno a su manera. «Necesitas ayuda médica», dijo Mateo finalmente, buscando su teléfono. «No». La súplica de Sofía fue sorprendentemente enérgica. «No llames a emergencias. Él, Javier, es muy conocido en la ciudad, profesor de español para extranjeros.
Tiene amigos en todas partes. Si me llevan al hospital se enterará de que sigo viva. El peso de estas palabras cayó sobre ambos. La realidad de lo que Mateo estaba escuchando era tan aberrante que casi parecía irreal. «No puedo dejarte así», protestó él. «Y no tienes que hacerlo», respondió ella con una calma inesperada. «Pero necesito tiempo, necesito recuperar fuerzas antes de enfrentarme a esto legalmente. Si me ayudas ahora, te prometo que no diré nada sobre cómo nos conocimos». Mateo observó la habitación con nuevos ojos. En la mesita de noche había frascos de medicamentos, cajas de pañuelos y una botella de agua vacía. En un rincón descansaba una maleta abierta, con ropa cuidadosamente doblada, como si hubiera sido preparada para un viaje que nunca ocurrió. «¿Qué necesitas?», preguntó finalmente, tomando una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. «Comida, algo ligero, y contactar con mi médico, la doctora Martínez en el Hospital Carlos Haya. Ella sabrá qué hacer sin alertar a Javier». Durante las siguientes horas, Mateo se convirtió en enfermero improvisado. Preparó una sopa ligera con los escasos alimentos que encontró en la nevera. Ayudó a Sofía a asearse un poco y cambiar las sábanas de la cama. Escuchó horrorizado la historia de cómo había conocido a Javier durante unas vacaciones en Málaga 3 años atrás, cómo se había enamorado de su carisma y cultura, abandonando su vida en Ámsterdam para casarse con él y establecerse en España. Todo había sido perfecto hasta el diagnóstico. El cáncer de mama agresivo había requerido una mastectomía doble y un régimen intensivo de quimioterapia. Javier, el hombre que juraba amarla eternamente, había comenzado a distanciarse cuando su cuerpo empezó a transformarse, cuando su cabello rubio comenzó a caer en mechones sobre la almohada. «Lo último que escuché fue su conversación telefónica», concluyó Sofía con amarga ironía. «Decía que se iba a Granada por negocios, pero que en realidad estaría en la playa con amigos y que cuando volviera probablemente yo ya habría terminado». Mateo sintió náuseas ante la calculada crueldad de aquel hombre. De repente, su propia acción desesperada de esa noche parecía insignificante comparada con tal maldad. «Vendrás conmigo», dijo con una determinación que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Mi apartamento es pequeño, pero Hugo y yo te haremos espacio. Nadie te buscará allí». La expresión de Sofía se transformó, una mezcla de incredulidad y algo parecido a la esperanza atravesando su rostro demacrado. «¿Quién es Hugo?», preguntó con voz suave. «Mi hijo tiene 5 años y...» Mateo dudó, pero decidió ser completamente honesto. «Él es la razón por la que estoy aquí esta noche. Necesita un tratamiento que no puedo pagar». Con manos temblorosas, Sofía señaló hacia el armario. «En el joyero detrás de los abrigos, son auténticas, herencia de mi abuela. Tómalas. Para tu hijo». Mateo siguió sus instrucciones y encontró una pequeña caja de terciopelo que contenía varias piezas de joyería antigua. Collares, pulseras y anillos con piedras que parecían genuinas. «No puedo aceptar esto», protestó, aunque el rostro de Hugo apareció inmediatamente en su mente. «Es un intercambio justo», insistió Sofía. «Mi vida por la salud de tu hijo». Al amanecer, Mateo había tomado una decisión que desafiaba toda lógica, pero que sentía profundamente correcta. Llamaría a doña Carmen para pedirle que cuidara de Hugo un día más. Conseguiría un taxi discreto. Y antes de que Javier regresara de su viaje de negocios, Sofía van der Berg desaparecería de aquella casa maldita para siempre. El apartamento de Mateo en El Palo parecía aún más pequeño cuando esa misma mañana ayudó a Sofía a cruzar el umbral. La mujer, envuelta en una manta y con un pañuelo cubriendo su cabeza, caminaba apoyada en su hombro como una anciana, aunque no tendría más de 30 años. El taxi los había dejado a 2 calles de distancia, una precaución que Mateo había insistido en tomar. «No es mucho», se disculpó mientras la guiaba hacia el interior, «pero nadie te buscará aquí». Sofía observó el modesto espacio con una expresión que Mateo no supo interpretar. Las paredes necesitaban una mano de pintura. Los muebles eran viejos aunque limpios, y los juguetes de Hugo estaban cuidadosamente organizados en un rincón del salón.
Era evidente que se trataba del hogar de alguien que luchaba día a día para mantener la dignidad dentro de la escasez. «Es perfecto», respondió ella con sinceridad. «Tiene vida». Doña Carmen, la vecina que cuidaba de Hugo, apareció en la puerta con expresión curiosa. Era una mujer mayor, viuda, con esa mezcla de dulzura y severidad típica de las abuelas andaluzas. Sus ojos inquisitivos examinaron a la extraña que Mateo traía del brazo. «Carmen, ella es Sofía, una amiga que necesita ayuda», explicó Mateo, consciente de lo improbable que sonaba aquella presentación. La anciana asintió con un gesto que indicaba que no necesitaba explicaciones inmediatas, aunque ciertamente las esperaría más tarde. «El pequeño está dormido todavía», informó. «Los medicamentos lo dejaron agotado anoche. He preparado magdalenas para cuando despierte». «Gracias, Carmen. Te debo tanto». «No me debes nada, muchacho», interrumpió ella con firmeza. «Pero pasa más tarde por mi casa. Tenemos que hablar». Y con una última mirada evaluadora hacia Sofía se retiró. Mateo ayudó a la enferma a sentarse en el sofá. Había improvisado una pequeña habitación para ella, utilizando un biombo que Carmen le había prestado meses atrás, cuando Hugo había pasado por una fase en que necesitaba dormir con luz. Detrás del biombo había colocado un colchón inflable con sábanas limpias. «Descansa un poco», sugirió. «Tengo que hablar con mi hijo cuando despierte. No será fácil explicarle todo esto». Sofía asintió, agradecida por la comprensión. «¿Puedo usar tu teléfono?» «Necesito contactar con mi médica». Mateo le entregó su móvil y se retiró a la cocina para darle privacidad. Mientras preparaba café, escuchó fragmentos de la conversación. Términos médicos que no entendía, explicaciones entrecortadas sobre su situación, la promesa de una visita discreta esa misma tarde. Cuando Hugo despertó una hora después, Mateo ya había ensayado mentalmente varias formas de presentar la situación. Pero las palabras preparadas se desvanecieron cuando vio a su hijo frotarse los ojos soñolientos y notar la presencia de la extraña en su sala. «Papá, ¿quién es la señora?», preguntó con la directa curiosidad de los niños. Mateo se sentó junto a él en la cama y le explicó de la manera más sencilla posible. «Se llama Sofía. Está muy enferma y necesita nuestra ayuda por un tiempo, como cuando tú no te sientes bien y yo te cuido». Hugo observó a la mujer con renovado interés. «¿Le duele como a mí?». «De una manera diferente», respondió Mateo, «y por eso va a quedarse con nosotros hasta que se sienta mejor». El niño asintió con sorprendente madurez. Quizás su propia experiencia con el dolor le había dado una empatía poco común para su edad. «Yo puedo compartir mis juguetes con ella». Sofía, que había escuchado la conversación, sintió un nudo en la garganta. En su peor momento, abandonada por quien había jurado amarla, encontraba compasión en los extraños más improbables. La doctora Martínez llegó esa tarde, tal como había prometido. Era una mujer menuda de unos 50 años, con una expresión amable pero profesional. Mateo se sorprendió al comprobar que había venido sin uniforme hospitalario y en un coche personal, no en uno del hospital. «La situación es delicada», explicó la doctora después de examinar a Sofía en la improvisada habitación. «Técnicamente debería reportar el abandono, pero entiendo la preocupación de Sofía sobre la influencia de su marido». «¿Está ella en peligro?», preguntó Mateo en voz baja, consciente de que Hugo jugaba no muy lejos. «La deshidratación es severa pero reversible. Está débil por la falta de alimentación y el impacto psicológico del abandono durante su tratamiento de quimioterapia. Pero con cuidados adecuados y continuando su tratamiento, puede recuperarse». La doctora dejó un régimen detallado de medicación, instrucciones para la alimentación y la promesa de enviar a una enfermera de confianza para los cuidados más especializados. «Gracias por hacer esto», dijo Sofía mientras la doctora se preparaba para marcharse. «No me agradezcas. Lo que te han hecho...». La doctora negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras para describir tal crueldad. «Mereces una oportunidad de recuperarte en paz antes de decidir qué hacer legalmente». Después de la visita médica, Mateo se sentó junto a Sofía y abrió la caja de joyas que habían traído de la casa. «No sé nada sobre joyas», confesó,
Pero si son tan valiosas como dices, debemos ser cuidadosos sobre cómo venderlas. Sofía examinó las piezas con ojos entristecidos. Mi abuela me las dio antes de morir. Dijo que representaban la historia de nuestra familia, que debía pasarlas a mis propios hijos algún día. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Irónico, considerando que el cáncer me quitó esa posibilidad junto con mis senos. Mateo sintió un profundo respeto ante su franqueza. «No tienes que hacer esto. Quiero hacerlo», insistió ella. «Tú me salvaste la vida. Ahora estas joyas salvarán la de Hugo». Esa misma tarde, mientras Sofía descansaba, Mateo visitó a doña Carmen como había prometido. La mujer lo recibió en su cocina, donde siempre tenían sus conversaciones importantes. «¿En qué lío te has metido, Mateo?», preguntó directamente, sirviéndole un café bien cargado. Con una confianza que solo le inspiraba a aquella mujer que había sido como una madre para él desde que se mudó al edificio, Mateo relató toda la historia. La desesperación por el tratamiento de Hugo, la decisión impulsiva de entrar en una casa aparentemente vacía, el descubrimiento de Sofía abandonada a su suerte. Carmen escuchó sin interrumpir, sus viejos ojos revelando más comprensión que juicio. «Has hecho una locura», concluyó cuando él terminó su relato. «Pero quizás sea de esas locuras que el cielo entiende. ¿Qué debo hacer ahora?» «Primero, contactar con un joyero discreto. Conozco a alguien en el centro, un viejo amigo de mi difunto marido. No hará preguntas si le digo que son herencia familiar». Hizo una pausa antes de añadir. «Y segundo, prepararte para cuando ese tal Javier descubra que su esposa ha desaparecido». La preocupación que Mateo había mantenido a raya hasta entonces emergió con fuerza. «No pensé en eso. ¿Y si nos denuncia? ¿Y si nos acusa de secuestro?» «Una mujer voluntariamente desaparecida no es un secuestro», razonó Carmen. «Y por lo que me cuentas, lo último que ese hombre querrá es llamar la atención sobre el abandono de su esposa enferma». En los días siguientes, se estableció una extraña pero funcional rutina en el pequeño apartamento. Por las mañanas, después de que Mateo llevara a Hugo al colegio, la enfermera enviada por la doctora Martínez visitaba a Sofía para administrarle su tratamiento. Luego, Carmen pasaba para ayudarla con el aseo y prepararle comidas nutritivas especialmente diseñadas para pacientes de quimioterapia. Por las tardes, cuando Mateo regresaba del trabajo con Hugo, el niño insistía en mostrarle a la señora Sofía sus dibujos del día, contarle historias inventadas o simplemente sentarse junto a ella mientras veían dibujos animados. Había desarrollado una inexplicable conexión con la enferma, quizás reconociendo en ella un dolor similar al suyo. «A veces me duele todo el cuerpo», le confió una tarde mientras compartían una merienda de galletas y leche. «Y mi papá me da medicinas, pero no siempre funcionan». Sofía lo escuchaba con genuina atención, reconociendo en aquel pequeño una sabiduría prematura nacida del sufrimiento. «A mí también me duele a veces», confesó. «Pero sabes, los momentos como este, compartiendo galletas contigo, hacen que me duela menos». Era cierto. La presencia de Hugo tenía un efecto terapéutico que ningún medicamento podría igualar. En sus 5 años de vida, el niño había desarrollado una sensibilidad especial, un radar para detectar el dolor ajeno y la capacidad innata de aliviarlo con su simple presencia. Mientras tanto, la venta discreta de las primeras joyas, gestionada por el contacto de Carmen, había proporcionado suficiente dinero para iniciar el tratamiento biológico de Hugo. Los resultados no fueron inmediatos, pero a las 3 semanas, Mateo notó que su hijo dormía mejor, que las crisis de dolor disminuían en intensidad y frecuencia. «Es como magia», comentó Hugo una noche, mientras Mateo le aplicaba la inyección semanal. «Ya no me duele tanto cuando juego». Para sorpresa de todos, Sofía también mostraba signos de mejoría. La doctora Martínez lo atribuyó en parte al ambiente familiar que la rodeaba, tan diferente del aislamiento en que Javier la había sumido durante su enfermedad. «El apoyo emocional es crucial en pacientes oncológicos», explicó durante una de sus visitas. «La voluntad de vivir hace maravillas que la ciencia aún no puede explicar completamente». Una tarde, casi un mes después del rescate improvisado, mientras Mateo preparaba la cena y Hugo mostraba a Sofía su colección de coches miniatura, sonó el teléfono.
Mateo Ruiz. La voz al otro lado era cautelosa, profesional. Soy el inspector Mendoza, de la Policía Nacional. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto delicado. El pánico inmediato que sintió Mateo debió reflejarse en su rostro, porque Sofía, que lo observaba desde el sofá, se tensó visiblemente. ¿Sobre qué asunto, inspector?, preguntó, luchando por mantener la voz firme. Preferiría discutirlo en persona. ¿Podría pasar por comisaría mañana? Después de colgar, Mateo les contó a Sofía y Carmen que había venido a traer una tarta sobre la llamada. Javier debe haber denunciado mi desaparición, razonó Sofía, la preocupación nublando su rostro demacrado. Quizás encontraron mis huellas en el apartamento y... No adelantemos conclusiones, interrumpió Carmen. Puede ser cualquier cosa, tal vez relacionada con el lavadero o algún papeleo pendiente. Pero los tres sabían que era improbable. El equilibrio frágil que habían construido estaba a punto de tambalearse. La comisaría de El Palo era un edificio modesto, con la bandera española ondeando lánguidamente bajo el sol de mediodía. Mateo, vestido con su mejor camisa, la única que no tenía signos visibles de uso, respiró hondo antes de entrar. Carmen se había quedado con Hugo y Sofía, prometiendo no moverse del apartamento hasta su regreso. El inspector Mendoza resultó ser un hombre de mediana edad, con ojos cansados que parecían haberlo visto todo y una expresión inescrutable que no revelaba sus intenciones. «Señor Ruiz, gracias por venir», saludó, señalando una silla frente a su escritorio. «Esto no es un interrogatorio formal, solo necesito aclarar algunos detalles». Mateo asintió, manteniendo las manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar su temblor. Hace aproximadamente un mes se reportó la desaparición de una mujer, Sofía van der Berg, ciudadana holandesa, residente en la Cala del Moral. El inspector lo observó atentamente mientras hablaba. Su esposo, Javier Mendoza, sin relación conmigo, aclaró, reportó que había desaparecido durante su ausencia por un viaje de negocios. «Entiendo», respondió Mateo, esforzándose por mantener un tono neutral. «Pero no veo qué tiene que ver conmigo». El inspector sacó una fotografía de una carpeta y la colocó sobre el escritorio. Mostraba a Sofía en días mejores. Pelo rubio largo cayendo sobre sus hombros, sonrisa radiante, ojos llenos de vida. Una imagen tomada claramente antes de la enfermedad. ¿Reconoce a esta mujer? Mateo miró la fotografía y sintió un nudo en el estómago. Mentir a la policía era un delito, pero decir la verdad podría poner en peligro tanto a Sofía como a él mismo. «Inspector, con todo respeto, ¿por qué me está preguntando esto?». Mendoza lo observó un momento antes de responder. «Porque tenemos razones para creer que la desaparición de la señora van der Berg no fue convencional y su nombre ha surgido en nuestra investigación». El pánico amenazó con apoderarse de Mateo. ¿Qué sabían exactamente? ¿Habían encontrado sus huellas en la casa? ¿Algún vecino lo había visto esa noche? «Inspector, antes de continuar, ¿estoy siendo acusado de algo? ¿Debería tener un abogado presente?». Mendoza esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Interesante reacción, señor Ruiz, pero no está siendo acusado de nada, al menos no todavía». Hizo una pausa y extrajo otro documento de la carpeta. «Lo que me lleva a preguntarme por qué una enfermera privada visitaría regularmente su apartamento para administrar tratamiento oncológico, cuando no hay registros de que usted o su hijo padezcan cáncer». El impacto de estas palabras dejó a Mateo momentáneamente sin habla. La enfermera, por supuesto. A pesar de todas sus precauciones, ese había sido su punto débil. «Señor Ruiz», continuó Mendoza, su tono suavizándose ligeramente, «tengo 25 años de experiencia. He visto suficiente para reconocer cuando algo no encaja. La historia oficial que nos presentó el señor Mendoza es que su esposa, gravemente enferma, aprovechó su ausencia para escapar, posiblemente con intenciones suicidas debido a su depresión por el cáncer». Hizo una pausa significativa antes de continuar. Sin embargo, la doctora Martínez, quien casualmente es hermana de un colega, ha expresado serias dudas sobre esa versión. Sin violar expresamente el secreto médico, ha dejado entrever que hay elementos preocupantes en este caso.
Mateo permaneció en silencio, procesando esta información. El inspector parecía estar tendiendo una mano, ofreciendo una oportunidad para la verdad. Si alguien estuviera ayudando a una persona vulnerable, continuó Mendoza con cuidado, una persona posiblemente victimizada, esa acción, aunque técnicamente irregular, podría ser vista con cierta comprensión por las autoridades. La insinuación era clara. El inspector sabía, o al menos sospechaba, la verdad y estaba ofreciendo una salida. «Inspector», comenzó Mateo finalmente, eligiendo cada palabra con extremo cuidado. «Hipotéticamente hablando, si alguien encontrara a una persona abandonada, en condiciones que amenazaran su vida, ¿no sería su deber moral ayudarla?» «Hipotéticamente», respondió Mendoza, siguiendo el juego. «Sí, existiría ese deber moral, pero también existiría el deber legal de reportarlo a las autoridades. ¿Y si esa persona temiera que las autoridades no pudieran protegerla adecuadamente?» El inspector se reclinó en su silla, estudiando a Mateo con renovado interés. «Eso complicaría la situación, ciertamente, especialmente si el supuesto agresor fuera alguien con conexiones o influencia». Un silencio cargado de significado se instaló entre ambos. Finalmente, Mendoza se inclinó hacia adelante. «Señor Ruiz, voy a ser directo. No estamos interesados en perseguir a buenos samaritanos. Estamos interesados en la verdad y en proteger a posibles víctimas. Si usted sabe algo sobre el paradero de Sofía Vanderberg, ahora sería un buen momento para compartirlo». Mateo tomó la decisión más difícil de su vida en ese instante. Confiando en su instinto y en la integridad que creía ver en los ojos del inspector, relató toda la historia. Su desesperación por el tratamiento de Hugo, la noche fatídica en la Cala del Moral, el descubrimiento de Sofía abandonada y todo lo que había sucedido desde entonces. Cuando terminó, el rostro del inspector Mendoza reflejaba una mezcla de asombro e indignación profesional. «Entiendo que debería haberlo reportado», concluyó Mateo. «Pero ella estaba aterrorizada y yo no confié en que el sistema la protegería». «Una desconfianza no del todo injustificada», admitió Mendoza con una franqueza sorprendente. «El señor Mendoza es efectivamente un hombre con conexiones en la ciudad. Su versión fue inicialmente aceptada sin demasiadas preguntas». «¿Qué ocurrirá ahora?», preguntó Mateo, el miedo por el futuro evidente en su voz. «Oficialmente, tendría que arrestarlo por varios delitos», respondió el inspector. «Allanamiento, posible secuestro, ocultación de pruebas». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero extraoficialmente, creo que necesito hablar con la señora Vanderberg, personalmente, para evaluar la situación completa. ¿Vendrá a mi apartamento?» «No con uniforme ni coche policial», aclaró Mendoza. «Como una visita informal. Necesito escuchar su versión directamente». Mientras tanto, en el apartamento de Mateo, Sofía miraba ansiosamente el reloj. La visita a comisaría estaba durando demasiado y la preocupación crecía con cada minuto que pasaba. «Debería haberme ido», murmuró, más para sí misma que para Carmen, quien tejía silenciosamente en un sillón cercano. «Estoy poniendo en peligro a Mateo y a Hugo». «¿E ir dónde, niña?», respondió la anciana sin levantar la vista de su labor. «En tu estado, sin dinero propio, ¿cuánto crees que durarías ahí fuera? Podría volver a Holanda, contactar con mi familia, la misma familia con la que no has hablado en 3 años porque ese hombre te aisló». Carmen dejó su tejido y miró directamente a Sofía. «Niña, a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay opciones perfectas, solo opciones que duelen menos». Hugo, que jugaba tranquilamente con sus coches en un rincón, se acercó a Sofía y le tomó la mano. «Mi papá dice que las cosas malas pasan para que valoremos las buenas», dijo con esa sabiduría accidental que a veces tienen los niños. «Como cuando me duele mucho y luego se pasa, y entonces me siento muy feliz». Sofía sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Este niño, con su dolor crónico y su inocencia intacta, le estaba enseñando sobre esperanza. El sonido de la puerta abriéndose alertó a todos. Mateo entró y la expresión de su rostro confirmó los temores de Sofía. Algo había cambiado. «¿Qué ha pasado?», preguntó Carmen, levantándose inmediatamente. «El inspector sabe», respondió él simplemente, «y vendrá aquí».
Ahora, apenas había terminado de explicar la situación cuando sonó el timbre. El inspector Mendoza, fiel a su palabra, había venido sin uniforme, vestido con ropa casual que no delataba su profesión. El encuentro entre el policía y Sofía fue tenso inicialmente. Ella, sentada en el sofá con Hugo sorprendentemente protector a su lado, respondió a las preguntas del inspector con voz débil pero firme, relatando los detalles de su abandono. «Necesito que entienda algo, señora Van der Berg», dijo Mendoza después de escuchar su testimonio. «Su esposo ha presentado una versión muy diferente. Ha sugerido que usted, deprimida por su enfermedad, abandonó el hogar voluntariamente, posiblemente con intenciones autolesivas». «Eso es absurdo», intervino Carmen indignada. «¿Cómo iba a marcharse una mujer que apenas podía mantenerse en pie?» «Precisamente», asintió el inspector. «La versión tiene inconsistencias evidentes, pero sin su testimonio formal, señora Van der Berg, es su palabra contra la de él». «Tengo miedo», admitió Sofía. «Javier conoce a jueces, a periodistas. Ha construido una imagen pública impecable como profesor dedicado, especialmente querido por sus estudiantes extranjeras». «Entiendo su miedo», respondió Mendoza, «pero también debe entender que la situación actual es insostenible. El señor Ruiz podría enfrentar cargos graves y usted necesita protección oficial, no solo la buena voluntad de estos vecinos». La conversación se extendió durante horas, explorando opciones, riesgos, posibilidades. Finalmente, se llegó a un acuerdo tentativo. Sofía presentaría una denuncia formal, pero no inmediatamente. El inspector Mendoza reuniría primero evidencia corroborativa, incluyendo el testimonio de la doctora Martínez y registros de la farmacia que mostraran que Javier había dejado de adquirir las medicinas necesarias para su esposa semanas antes de su desaparición. «Esto nos dará una base más sólida», explicó. «Y mientras tanto, oficialmente no sé nada sobre su paradero». Cuando el inspector se marchó, una extraña calma se instaló en el pequeño apartamento. Una calma cargada de incertidumbre, pero también de la seguridad de que, al menos por ahora, no estaban solos en esta batalla. «¿Qué pasará cuando Javier se entere de que estoy viva y presentando cargos?», preguntó Sofía esa noche, después de que Hugo se hubiera dormido. Mateo, sentado junto a ella en el sofá, tomó su mano con una naturalidad que sorprendió a ambos. Era la primera vez que compartían un contacto tan íntimo y deliberado. «No estarás sola», respondió simplemente, «ni ahora ni entonces». En ese momento, bajo la luz tenue de una lámpara barata, con el sonido de la respiración tranquila de Hugo llegando desde la habitación contigua, algo cambió entre ellos. No fue amor, no todavía, fue reconocimiento. Dos almas heridas identificándose mutuamente como refugios en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la Cala del Moral, Javier Mendoza entraba en su casa vacía, encendiendo luces y llamando el nombre de su esposa con fingida preocupación, por si algún vecino lo escuchaba. El teatro había terminado. 3 días antes de lo previsto, regresaba para constatar lo inevitable. Sin embargo, la escena que encontró no era la que esperaba. La cama donde había dejado a Sofía estaba vacía. La casa mostraba signos sutiles de que alguien más había estado allí. Un vaso fuera de lugar, una toalla húmeda en el baño, la nevera más vacía de lo que recordaba. Con creciente inquietud, notó algo más. El joyero de su esposa había desaparecido. Aquellas piezas antiguas y valiosas que siempre había considerado demasiado ostentosas, pero que sabía eran extremadamente valiosas, se habían esfumado junto con Sofía. Pálido de rabia y preocupación, Javier tomó su teléfono. Tenía que actuar rápido, extender la historia del suicidio, asegurarse de que nadie cuestionara su versión. Porque si Sofía estaba viva, si alguien la había encontrado y ayudado, todo su cuidadosamente construido mundo podría desmoronarse. La primavera malacitana desplegaba su esplendor sobre la ciudad. Habían pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en la Cala del Moral. 6 meses de transformaciones silenciosas pero profundas. El apartamento de Mateo, antes un espacio modesto pero funcional, ahora rebosaba de vida. En la pequeña terraza, macetas con hierbas aromáticas, albahaca, romero, tomillo,
captaban los primeros rayos de sol. Dentro, fotografías enmarcadas documentaban momentos que nadie hubiera imaginado medio año atrás. Hugo soplando velas en su 6º cumpleaños, Sofía con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza inclinada sobre un libro de cuentos, Mateo sonriendo junto a una pequeña pero reluciente motocicleta nueva. Esa mañana, mientras Mateo preparaba el desayuno, se había vuelto sorprendentemente hábil con las tortitas desde que Sofía le enseñó el secreto de añadir canela a la masa. Una llamada telefónica alteró la rutina pacífica. «Buenos días, ¿hablo con la señora Van der Berg?» La voz profesional al otro lado de la línea provocó en Sofía un instintivo sobresalto. «Sí, soy yo», respondió cautelosamente. «Le llamo del Centro Oncológico de Málaga. Sus últimas pruebas han sido procesadas y la doctora Martínez ha solicitado que le informe inmediatamente. Está usted oficialmente en remisión». Las palabras tardaron unos segundos en penetrar completamente en su conciencia. Remisión, la palabra que todo paciente oncológico anhela escuchar, la que muchos nunca llegan a oír. ¿Está segura?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «Completamente. Sus marcadores tumorales están dentro de los rangos normales y la última tomografía no muestra actividad cancerígena. La doctora quiere verla la próxima semana para discutir el plan de seguimiento, pero quería que recibiera esta noticia cuanto antes». Cuando colgó el teléfono, Sofía permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Mateo, que había observado su expresión cambiar durante la llamada, se acercó preocupado. «¿Sofía? ¿Qué ocurre?» «Estoy en remisión», dijo, las palabras sonando extrañas en sus propios oídos. «El cáncer se ha ido». Lo que siguió fue una explosión de emociones. Lágrimas, risas, abrazos. Hugo, atraído por el alboroto, se unió a la celebración sin entender completamente qué ocurría, pero contagiado por la alegría de los adultos. «La señora Sofía ya no está malita», exclamó Mateo, levantando a su hijo en brazos. «¿Como yo, que ya casi no me duele gracias a las inyecciones mágicas?», preguntó el niño, refiriéndose al tratamiento biológico que había transformado su calidad de vida. «Exactamente como tú, pequeño», respondió Sofía, abrazándolos a ambos. Era una victoria dual. La ciencia médica había triunfado sobre el cáncer de Sofía y la fibromialgia de Hugo. Pero todos sabían que había sido algo más que la medicina. Había sido el cuidado mutuo, la red de apoyo tejida entre improbables aliados, lo que había nutrido su recuperación. Esa tarde, con la noticia aún reverberando en sus corazones, Mateo propuso un picnic en el parque de Málaga para celebrar. Bajo la sombra de las palmeras y ficus centenarios, extendieron una manta y disfrutaron de la comida preparada por ambos. Observando a Hugo correr tras las palomas con una energía que meses atrás hubiera sido impensable, Sofía se permitió, por primera vez en mucho tiempo, imaginar un futuro. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, notando su mirada contemplativa. «En todo lo que ha cambiado», respondió ella. «En cómo la peor noche de mi vida terminó siendo el principio de algo que nunca imaginé posible». Mateo asintió, comprendiendo perfectamente. Él también había recorrido un camino extraordinario, de hombre desesperado, dispuesto a delinquir por necesidad, a alguien con esperanza y, sorprendentemente, con recursos. Las joyas de Sofía, vendidas discretamente a través del contacto de Carmen, habían financiado no solo el tratamiento de Hugo, sino también una oportunidad completamente nueva. Con el asesoramiento legal proporcionado por el inspector Mendoza, Sofía había iniciado los trámites para recuperar el control de sus cuentas bancarias, anteriormente manejadas exclusivamente por Javier. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo Mateo, observando a su hijo jugar con la libertad de un niño que ya no está prisionero del dolor. «No necesitas hacerlo», respondió Sofía con sencillez. «Nos salvamos mutuamente. Es así de simple». Pero la sombra de Javier aún pendía sobre ellos. Tras descubrir la desaparición de su esposa y las joyas, había intensificado su campaña de desinformación, ahora sugiriendo en círculos sociales que Sofía había huido con un amante, llevándose objetos valiosos. Su intención era clara. Si ella reaparecía,
enfrentaría no solo su ira, sino también el estigma social y posibles acusaciones de robo. El inspector Mendoza había aconsejado paciencia. Durante meses, había construido meticulosamente un caso contra Javier, recopilando testimonios médicos, registros de compras farmacéuticas, declaraciones de vecinos que habían notado la ausencia prolongada de Sofía, mientras Javier afirmaba que estaba de viaje recuperándose. La red se está cerrando, había explicado en su última visita informal. Pero necesitamos que usted, señora Vanderberg, esté completamente recuperada antes de proceder. Su testimonio será crucial y el enfrentamiento no será fácil. Ahora, con la remisión confirmada, ese momento parecía acercarse inexorablemente. La idea producía en Sofía sentimientos contradictorios, ansiedad ante la perspectiva de enfrentar públicamente a Javier, pero también un creciente deseo de justicia y de recuperar las riendas de su vida. Una semana después de la noticia de su remisión, Sofía tomó una decisión que sorprendió a todos. Utilizando parte del dinero que había logrado recuperar de sus cuentas personales, concertó una cita en una exclusiva clínica estética de la Costa del Sol. «Quiero cirugía reconstructiva», le explicó a Mateo una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza después de acostar a Hugo. «Y extensiones para mi cabello. Necesito recuperar no solo mi salud, sino también mi imagen, no por vanidad, sino como parte de mi sanación completa». Mateo la observó con admiración. La Sofía que había encontrado aquella noche, demacrada y al borde de la muerte, se transformaba día a día en una mujer fuerte y decidida, dispuesta a reconstruirse en todos los sentidos. «Creo que es una decisión perfecta», respondió sinceramente. «Mereces recuperar todo lo que esa enfermedad y ese hombre te quitaron». Lo que no dijo, pero ambos sentían, era que su relación también estaba experimentando una transformación sutil, pero significativa. La gratitud inicial y el apoyo mutuo habían florecido en algo más profundo. Sus manos se buscaban instintivamente cuando veían televisión. Sus conversaciones nocturnas se alargaban, revelando capas de intimidad que trascendían la amistad. La primera vez que se besaron fue una tarde cualquiera, mientras preparaban juntos la cena. Un gesto natural, casi inevitable, que ninguno de los dos analizó excesivamente. Como si sus cuerpos hubieran decidido por ellos que era el momento adecuado. El siguiente paso lógico, en un camino que habían estado recorriendo sin nombrarlo. Esa noche, después del beso, Sofía compartió una idea que había estado gestando durante semanas. «Siempre has dicho que tu sueño era ser chef», comenzó, mientras cortaba verduras con la precisión que había adquirido ayudando en la cocina durante meses. «Y yo necesito un nuevo propósito, algo que me devuelva la ilusión». Mateo la observaba intrigado por el rumbo de la conversación. Estaba pensando, ¿y si abrimos un pequeño restaurante? Algo íntimo, especial. Tú como chef, yo gestionando el negocio. Tengo experiencia en administración de mi vida en Ámsterdam antes de conocer a Javier. La propuesta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. No era solo un plan de negocio, era una declaración de intenciones, una promesa de futuro compartido. ¿Hablas en serio?, preguntó Mateo, casi temiendo que fuera un sueño del que despertaría. «Nunca he hablado más en serio», confirmó ella. «Tengo capital para invertir, tú tienes el talento. El local en la calle Alcazabilla que vimos la semana pasada sigue disponible. Podríamos crear algo verdaderamente especial». Esa noche, mientras Sofía dormía, Mateo permaneció despierto, visualizando un futuro que hasta hace pocos meses hubiera parecido imposible. Un restaurante propio, su hijo libre de dolor y, a su lado, una mujer extraordinaria que había encontrado de la manera más improbable. 2 meses más tarde, el encuentro abría sus puertas en una pequeña pero encantadora calle del centro histórico de Málaga. El local, con capacidad para apenas 30 comensales, ofrecía una fusión única de cocina española y holandesa, creada por un chef autodidacta cuya pasión compensaba su falta de formación formal. La inauguración fue un evento íntimo. Doña Carmen, el inspector Mendoza y su esposa, la doctora Martínez y algunos vecinos de El Palo que habían sido parte de su red de apoyo. Hugo,
vestido con un traje que lo hacía parecer un pequeño hombre de negocios, se encargaba orgullosamente de repartir las cartas a los invitados. En la cocina, Mateo daba los últimos toques a los platos con la concentración de quien está cumpliendo un sueño largamente postergado. Sofía, radiante en un vestido que abrazaba las curvas recuperadas de su cuerpo sano y con extensiones que devolvían a su cabello su antigua gloria dorada, se movía entre las mesas con la gracia de una anfitriona nata. Nadie que la viera ahora podría imaginar que solo 8 meses atrás había estado al borde de la muerte, abandonada por el hombre que había jurado protegerla. Ese hombre que en ese preciso momento paseaba casualmente por la calle Alcazabilla, deteniéndose en seco al ver el letrero del nuevo restaurante. Y más específicamente, al ver a través de la ventana a la mujer que, según su elaborada mentira, debería estar muerta o, en el mejor de los casos, vagando desorientada lejos de Málaga. La imagen de Sofía, viva y radiante, sirviendo mesas en un restaurante desconocido, golpeó a Javier como una bofetada física. Durante un instante, permaneció paralizado en la acera, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era imposible. Ella debería estar. Y sin embargo, allí estaba, más hermosa que nunca, moviéndose con una vitalidad que contradecía todo lo que él había planeado. El impulso inicial fue entrar al restaurante y confrontarla, exigir explicaciones, recordarle que legalmente seguía siendo su esposa. Pero algo lo detuvo. Quizás fue el instinto de autopreservación o tal vez la presencia de un hombre que reconoció como inspector de policía entre los comensales. Cualquiera que fuese la razón, Javier optó por la retirada estratégica. Necesitaba pensar, evaluar la situación, determinar cuánto sabían los demás y cuál sería su mejor jugada. Lo que Javier no sabía era que había sido visto. Hugo, desde su posición privilegiada junto a la ventana mientras repartía menús, había reconocido al hombre de las fotografías que Sofía guardaba en una caja. El niño tiró suavemente de la manga de Mateo cuando éste salió de la cocina. «Papá, ese señor malo que dejó solita a Sofía está ahí fuera», susurró con la directa honestidad infantil. La noticia corrió rápidamente entre los presentes. El inspector Mendoza, sin abandonar su postura relajada, hizo una discreta llamada telefónica. Minutos después, 2 agentes de paisano comenzaron a seguir discretamente a Javier, quien ahora caminaba apresuradamente hacia su coche. «No dejes que esto arruine nuestra noche», dijo Mateo a Sofía, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Está exactamente donde queríamos, desconcertado, sin entender qué ha pasado. Ahora el inspector puede hacer su trabajo». Sofía asintió, respirando profundamente para recuperar la compostura. Tenía razón. Esta noche era suya, su renacimiento, su declaración al mundo. No permitiría que el miedo volviera a dominarla. Durante los días siguientes, mientras el encuentro ganaba rápidamente popularidad entre los locales y turistas, el caso contra Javier se aceleró. El inspector Mendoza, armado ahora con la evidencia de que Sofía estaba viva y recuperada, obtuvo una orden judicial para investigar las cuentas bancarias del matrimonio y los registros médicos en detalle. Lo que descubrieron confirmó las sospechas más oscuras. Javier había cancelado el seguro médico privado de Sofía semanas antes de su desaparición. Había vaciado sistemáticamente sus cuentas conjuntas y existían registros de comunicaciones con una inmobiliaria sobre la posible venta de la casa matrimonial, todo sin el conocimiento de su esposa enferma. La confrontación, cuando finalmente ocurrió, no fue en un restaurante ni en la calle, sino en un despacho aséptico de la comisaría central. Sofía, acompañada por Mateo y una abogada recomendada por Mendoza, se encontró cara a cara con el hombre que la había abandonado a su suerte. «No entiendo por qué estoy aquí», protestaba Javier, la imagen misma de la indignación injustificada. «Mi esposa desapareció durante mi ausencia. He estado devastado, buscándola desesperadamente». «Extraña forma de buscar», comentó el inspector Mendoza, hojeando un informe. «Cancelando su seguro médico en pleno tratamiento oncológico, vaciando las cuentas conjuntas, desconectando su teléfono móvil, llevándote el fijo de casa». «Esos son circunstancias que puedo explicar perfectamente», respondió Javier,
aunque un leve temblor en su voz traicionaba su fachada de seguridad. Fue entonces cuando Sofía habló, con una voz tranquila pero firme que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Javier, basta. Ambos sabemos exactamente lo que hiciste. Me dejaste morir sola porque mi enfermedad te resultaba inconveniente, porque ya no era la mujer hermosa y saludable con la que te casaste». La mirada que intercambiaron contenía años de historia, el enamoramiento inicial, la lenta desintegración de lo que parecía un amor perfecto y finalmente la traición última. «Qué dramática te has vuelto», respondió él intentando recuperar el control de la situación. «Siempre exagerando. Obviamente estás confundida por la medicación, mezclando realidad y fantasía». «Tenemos grabaciones», interrumpió el inspector, colocando un pequeño reproductor sobre la mesa. «De las cámaras de seguridad del vecino. Se activaron cuando entraste a la casa después de tu supuesto viaje de negocios. Te grabaron llamando a tu esposa, buscándola con evidente sorpresa y...» Hizo una pausa significativa. «Notable enfado al descubrir que no estaba donde la dejaste. Y tenemos las llamadas telefónicas que hiciste después a varios amigos, mencionando que esperabas encontrar la casa vacía». Interesante elección de palabras. El color abandonó el rostro de Javier. Su mirada osciló entre la grabadora, el inspector y finalmente Sofía. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo el miedo desnudo de quien ve derrumbarse su cuidadosamente construida fachada. «Quiero un abogado», dijo finalmente, la voz apenas audible. «Por supuesto», respondió Mendoza con profesional cortesía. «Lo necesitarás». 3 semanas después, Javier Mendoza fue formalmente acusado de abandono de persona vulnerable, intento de homicidio por omisión, malversación de bienes gananciales y fraude. La noticia apareció brevemente en los periódicos locales, provocando conmoción entre sus colegas y estudiantes de la Academia de Idiomas donde trabajaba. Para Sofía, sin embargo, la verdadera liberación no vino de la justicia penal, sino del divorcio exprés que pudo tramitar dadas las circunstancias excepcionales. Ser legalmente libre de Javier significaba cerrar definitivamente un capítulo doloroso de su vida. La tarde en que recibió la notificación oficial del divorcio, Sofía regresó al apartamento. Ahora considerablemente mejorado gracias a los ingresos del restaurante, con una botella de champán y una propuesta. «Estamos oficialmente divorciados», anunció, mostrando los documentos a Mateo, quien preparaba la cena, mientras Hugo hacía sus deberes en la mesa de la cocina. «Eso merece una celebración», exclamó Mateo, secándose las manos para abrazarla. «De hecho», continuó ella con una sonrisa misteriosa, «estaba pensando en algo más que una simple celebración». Del bolsillo de su chaqueta extrajo una pequeña caja de terciopelo, similar a aquella que meses atrás había contenido las joyas que salvaron a Hugo. «No es la forma tradicional», dijo abriendo la caja para revelar un sencillo anillo de oro. «Pero nada en nuestra historia ha sido tradicional. ¿Te gustaría casarte conmigo, Mateo Ruiz?» El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero pareció contener toda la improbabilidad de su encuentro, toda la lucha compartida, todo el amor que había florecido en el terreno más improbable. «Di que sí, papá», intervino Hugo, que había estado escuchando con atención. «Así Sofía será mi mamá de verdad». La risa de Mateo llenó la cocina mientras tomaba el rostro de Sofía entre sus manos. «Sí», respondió simplemente. 1.000.000 de veces sí. La boda se celebró 3 meses después, en el propio restaurante, transformado para la ocasión en el escenario perfecto para una ceremonia íntima. Hugo, orgulloso portador de los anillos, caminaba con pasos medidos frente a Sofía, quien avanzaba del brazo de la doctora Martínez hacia un emocionado Mateo. Doña Carmen, sentada en primera fila, enjugaba discretamente una lágrima. El inspector Mendoza y su esposa sonreían, satisfechos de ver el final feliz de una historia que había comenzado con tanta oscuridad. Entre los invitados estaban también los padres de Sofía, llegados desde Ámsterdam. La reconciliación había sido otro regalo inesperado. Al enterarse de la verdad sobre Javier y la enfermedad de su hija, habían tomado el primer avión disponible. El reencuentro, tras años de distanciamiento provocado por el aislamiento al que Javier la había sometido,
había sido otro paso en la sanación completa de Sofía. Por los encuentros improbables, brindó Mateo durante el banquete, mirando a los ojos a su ahora esposa. Por las segundas oportunidades y por el amor que florece incluso en los desiertos más áridos. Por la familia que creamos cuando la vida nos rompe, continuó Sofía, inclinándose para besar la frente de Hugo, quien se había apoderado oficialmente del ramo de novia y lo examinaba con curiosidad científica. Esa noche, mientras los últimos invitados se despedían y Hugo dormía agotado por las emociones del día, Mateo y Sofía permanecieron un momento solos en la terraza del restaurante, contemplando las luces de la alcazaba iluminada a lo lejos. ¿Recuerdas esa noche?, preguntó Mateo abrazándola por detrás. «Cuando entré a tu casa con intenciones que nunca imaginé cambiarían por completo». «¿Cómo olvidarla?», respondió ella, recostándose contra su pecho. «La noche en que el hombre que juró protegerme me abandonó, y un extraño que vino a robarme terminó salvándome la vida. La vida tiene un extraño sentido del humor», reflexionó él, besando suavemente su cabello, ahora nuevamente largo y sedoso. «Y a veces», añadió Sofía girándose para mirarlo a los ojos, «sus bromas más crueles esconden los regalos más hermosos». Mientras se besaban bajo las estrellas de Málaga, ambos sabían que su historia, nacida de la desesperación y el abandono, se había transformado en un testimonio de esperanza. Una prueba de que incluso en las circunstancias más oscuras, el coraje, la compasión y el amor genuino pueden crear milagros cotidianos que ninguna enfermedad, traición o dificultad pueden destruir. Porque a veces, cuando la vida te abandona en tu momento más vulnerable, envía simultáneamente a quien sin saberlo será tu salvación. Y en ese encuentro improbable comienza la verdadera sanación. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mateo y Sofía los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para conocer sus impresiones sobre este emocionante relato.